¿Listo? Listo, profe. Bueno, habíamos visto una serie de conceptos que acá los resumo. Habíamos visto qué era la presión, qué unidades tenía, cuáles eran los tipos de variación de presión y la escala. Había una variación diaria, que le llamábamos variable barométrica, una variación anual, que era fácil porque estaba justamente en función inversa a la temperatura. Había otra función con respecto a la altura, y otra que le llamamos irregular o aperiódica, ¿sí? Que estaba dada por el pasaje de frente fundamentalmente en la Argentina. Una vez, desgraciadamente, de eso teníamos que aprender los conceptos de los que son isobaras, que ustedes ya saben, gradiente bárico y las isoipsas. Este último punto, porque es a lo mejor lo más complicadito para entender, pero ¿alguien apuntó algo que eran las isoipsas? ¿Alguien? Porque dicen, no, ya está, ya queda ahí en la grabación, pero me gustaría si alguien se acuerda, si me lo puede decir. O gradiente bárico. ¿Nadie? ¿Nadie, nadie, nadie? Profe, eso de isoipsas, me acuerdo que dijo que era una línea de igual altitud geopotencial, ¿puede ser? Muy De bien, la superficie, digamos. muy bien. La línea, digamos, son líneas que miden igual altura en metros donde hay igual presión. ¿Lío? ¿Hice un lío? ¿Se entendió? O sea, a ver si hay alturas en metros donde tenemos la misma presión. Altura en metros donde tenemos la misma presión. Yo voy a poner la cámara también. Esperen un segundito. Altura en metros donde tenemos la misma presión. Esperen que me encuentro. Ahora sí. Y después habíamos visto lo que eran los centros de alta y de baja presión. ¿Sí? Alta presión estaba relacionado con una actividad de convergencia en altura y divergencia en superficie, lo que lo hacía una región donde se encuentran las altas presiones, que no exista nubosidad en general, y está disipando las condiciones de humedad en altura y la va llevando hacia superficie, en donde las emite en muchas direcciones. La característica de rotación, digamos, del viento de una alta presión era antihorario, entonces por eso decíamos anticiclón es una alta presión y es el sentido de rotación en el hemisferio sur es antihorario. Todo lo contrario es lo que ocurrió cuando teníamos una baja presión, que el aire converge en superficie y se ve obligado sí o sí a ascender. Una vez que asciende, esa masa de aire se va enfriando, se va condensando y se pueden formar nubes. Y si las condiciones dan, precipitan. ¿Está bien? Así que ¿hasta ahí, chicos? Sí, profe. Bueno, siempre me dicen más o menos sí o no, porque así tengo una idea cómo voy. Ahora lo que desgraciadamente vamos a tener que ver es un poquito seguir
con los conceptos, hasta que veamos la parte de circulación general, y ya de a poquito vamos a ir viendo los mapas de los distintos pronósticos que hay, el Windy, el Ventusque, etc. Y para ir comprendiendo ustedes una sola mirada ya tendrían que saber qué es lo que está pasando en la atmósfera. Entonces lo que primero decimos que para producir o poner una partícula en movimiento, lo que se necesita obviamente es producir viento. Y esa partícula va a tener una cierta dirección, una cierta velocidad, ¿sí? Y para eso se necesita aplicar fuerza, o que exista fuerza, como dice ahí, lo que le estamos imprimiendo al aire, una cierta aceleración. Entonces, en realidad existen diferentes tipos de fuerzas que se van a asociar y que van a producir esto, lo que decimos nosotros, van a producir viento, van a poner el aire en movimiento. Entre las fuerzas, no voy a hacer ningún esquema de fuerza, simplemente hacer muy simple. Vamos a tratar de hacer las cosas de contra simple acá. Tenemos el gradiente de presión, lo primero, o sea que dice que una partícula o el viento se va a mover de donde hay más presión hacia donde hay menos presión. ¿Y es así que ocurre? Sí, es así que ocurre. Ahora veamos qué pasa cuando la Tierra se puso en movimiento, o sea, la Tierra empieza a girar y ocurre un efecto que se denomina Coriolis, que desvía los vientos, ¿sí?, hacia distintas direcciones de acuerdo al hemisferio en donde me encuentre. Existe otra fuerza, que es la fuerza de fricción o rozamiento, que hace que el viento disminuya debido a la fricción justamente. Entonces, lo primero es el gradiente de presión, la fuerza de gradiente de presión. O sea, ¿qué hace? Yo tengo una presión determinada, otra presión menor, esa es la que tengo. Una presión, esperen que me encuentro dónde está, para... Acá. Pero yo tengo una fuerza, una presión acá menor, y acá hay una presión mayor. Entonces, de acuerdo a lo que le dije recién, ¿cómo tendría que ir o cómo tendría que ser el movimiento del aire? De la mayor presión a la menor presión, ¿sí? Esa diferencia de presión es lo que se denomina gradiente de presión, ¿sí? Entonces, es una fuerza, si la tomamos como fuerza, como dice acá, que actúa hacia la baja presión. Siempre va a ir desde la alta presión hacia la baja presión. P-1 está representando la menor presión y P simplemente el valor de una presión que va a ser mayor a esta otra. Pero a la vez ahí va a intervenir otro tipo de presión que se llama Coriolis. Y esta fuerza de presión es debido a la rotación de la Tierra. Y la Tierra rota de oeste a este, va dando vuelta sobre su eje y actúa en forma perpendicular a la dirección del viento. Si esta fuera la dirección del viento, esto va a actuar así, entonces lo que va a provocar seguramente una desviación. Entonces veamos qué tipo de desviación puede llegar a ocurrir. Resulta que en un planeta que rota, si nosotros utilizamos, tiraríamos una partícula desde este punto y tendría que llegar a este punto, pero la Tierra se está moviendo, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Esto no va a llegar a este punto, sino que va a llegar acá, debido a la rotación que tiene la Tierra. ¿Está bien? Eso es el famoso juego que teníamos antes en algún parque. Lástima que ya
esos juegos van cambiando con el tiempo. Ustedes lo deben haber jugado posiblemente. Entonces lo que hace es que una partícula pueda desviarse de su dirección debido a la fuerza que está ejerciendo la Tierra al moverse sobre su eje. Y lo que produce es esta parte, lo que tengo, lo que dice acá abajo, que el viento se dirija hacia la izquierda en el hemisferio sur. Ahora lo vemos. El viento se dirija a la izquierda en el hemisferio sur y ahora lo vamos a ver. En este caso vemos el efecto de Coriolis con este dibujito. ¿Lo ven? Quieren tirar una partícula. El juego es justamente el que al centro había como un eje donde había como un volante grande donde los chicos empezaban a dar vuelta y por acción obviamente de la rotación lo que ejercían era una cierta presión. Entonces, si uno tiraba una pelota al compañero que estaba al frente, o sea, de un extremo a otro, bueno, iba para cualquier lado. Y es justamente debido al efecto de rotación de la Tierra. Entonces, hasta ahí hemos visto fuerza, gradiente de presión, o sea que una partícula va de una alta a una baja, sin embargo que va a haber una desviación. Esa desviación va a estar dada por la rotación de la Tierra. En el hemisferio sur, que es lo importante que sepan, esa desviación va a estar dada hacia la izquierda. Veamos el asunto. Por supuesto que hemos dicho que existían tres fuerzas, ¿no? Era la del gradiente de presión, Coriolis o coriólisis, también pueden encontrar, y después la de fricción. Esta es la fuerza de fricción. Lo que están acá mostrándose es cómo disminuye el viento mientras más rugosidad, ¿sí?, en superficie existe. Justamente la fuerza de fricción actúa en contra de la dirección del viento y por lo tanto acá va a ser mayor, pero posiblemente en altura va a ser un poquito más alto y así sucesivamente, ¿sí?, donde se va a encontrar con menores obstáculos, ¿sí? Ahora le llamamos a ese efecto de rozamiento. Puede ser ya sea en una ciudad, pueden llegar a ser los edificios, o en el terreno común puede llegar a ser eh, un sistema montañoso. ¿Está bien? Entonces, hasta que llegamos a una altura donde no existe ningún tipo de impedimento respecto a la rugosidad del terreno, y a ese viento se lo denomina viento geostrófico. ¿Sí? Y ahora vamos a ver por qué es este asunto del viento geostrófico. Resulta que en altura especialmente, o donde la superficie terrestre es homogénea, actúan dos fuerzas. Sí, actúan dos fuerzas en general. No hay rozamiento. Entonces lo que va a actuar, miren, acá tenemos una baja presión y acá tenemos una alta presión. ¿Sí? Entonces el viento, supuestamente uno diría, no, bien, tendría que venir para acá, de la alta a la baja presión. Pero resulta que está haciendo esto. Entonces, lo que está ocurriendo es que en altura, el gradiente de presión, la fuerza de gradiente de presión, es igual a Coriolis. Entonces tiene una sola componente, que es esta. Y está saliendo en esta dirección. Ahora, si habría rozamiento, posiblemente esta no sería la dirección de la presión. Para que ocurra esto, tiene que ser o en altura o en superficies homogéneas. ¿Está bien? Entonces, como digo acá, se da en la alta atmósfera
donde las fuerzas de presión y la de Coriolis actúan en la misma dirección y sentido opuesto. ¿Qué hemos visto hasta ahí entonces? Que habían tres fuerzas. Vuelvo a insistir en esta parte porque a veces es lo que más cuesta, y yo sé que es lo que más cuesta, el gradiente de presión, Coriolis y fricción o rozamiento. El gradiente de presión va de la alta a la baja. Coriolis desvía el viento. ¿En qué sentido lo hace? En el hemisferio sur hacia la izquierda, en el hemisferio norte obviamente va a ser lo contrario. Por último tenemos vientos que disminuyen su velocidad debido a los obstáculos o la fricción que existe en la superficie. Ahora, si no hay obstáculo, se producen estos tipos de vientos, que se llaman geostróficos, que se dan en la alta atmósfera, donde los vientos van a ser paralelos a las isobaras, o la superficie es homogénea, o sea, en general, el mar, que sea tierra, o sea, que sea continente. El problema va a ser la diferenciación de calentamiento que va a haber de una región costera con respecto a una región continental. Entonces, más bien se tratan de regiones que tienen superficie solamente de mar. Ahora, para seguir molestándolo, hasta ahí está bien, más o menos, y porque esto vamos a seguirlo. Y vamos a tratar de verlo un poquito todos los días para poder ir explicando. ¿Chicos? Buen día, sí, profe. Hola. Bueno. Ahora quería explicarle, ¿se acuerdan que hemos visto un poquito de frente y hemos dicho que en los frentes es una zona de convergencia de masas de aire que tengan características físicas en cuanto a temperatura y contenido de humedad distintas. Zona de encuentro de dos masas de aire. ¿Sí? Porque en general pasa mucho tiempo hasta que se mezclan esas dos masas de aire de características distintas. Entonces, ustedes habrán escuchado 1000 veces, va a venir un frente frío, viene un frente polar, ay Dios mío, no agarremos la cabeza, etc. Y obviamente, ¿de dónde viene el frente frío en la Argentina? ¿De dónde proviene? ¿Del sur? Del sur, fundamentalmente, y en general del sudoeste, ¿no? Es la mayor frecuencia de dirección, ¿sí? La característica de un frente frío en general, primero, yo hace ratito les dije masas de aire, ¿no? Que tienen, hay una zona de encuentro de dos masas de aire. Y las masas de aire son también justamente superficies en cuanto a la vertical y a la horizontal, homogéneas en cuanto a su contenido de temperatura, contenido de humedad. Entonces, cuando se produce ese encuentro de masas de aire, se produce estos frentes. Y acá, en la región pampeana, fundamentalmente, hay una frecuencia entre 7 a 10 días. O sea, hay un pasaje de frente promedio, entre 7 a 10 días. Si hablamos en términos actualizados, normales, podría ser, no normales, más bien verdaderos, puede ser que pasen 15 días y no haya un frente, o puede ser que pasen 10 días y haya 3 frentes. ¿Está bien? Pero la media, el promedio, es que pasa un frente entre 7 a 10 días, especialmente en la región pampeana, y es lo que hace que tengan un tipo de precipitación que es más o menos parejito a lo largo del año. Que llueva
más o menos uniformemente a lo largo del año. La característica de un frente frío es que tiene una pendiente, especialmente la masa de aire frío, que es mucho más acusada, más pronunciada, que cuando se trata de una masa de aire cálido. Entonces uno dice, pero frente frío, ¿con respecto a qué? Y con respecto a una localidad. ¿Está bien? Si, por ejemplo, yo me encuentro acá, en esta localidad, y me encuentro bajo las condiciones estas que están acá, cálida, húmeda, y cuando aparece el frente frío, lo que va a hacer es que produzca precipitación, ¿sí? Porque el aire cálido, sí o sí, debido a las condiciones de que es menos denso, fundamentalmente a la densidad, se ve obligado a ascender ante la presencia de esta masa de aire, y al ascender, y de acuerdo a la pendiente que tengan, va a producir distintos tipos de nubes. La nubosidad que produzca, en general son tipos de nubes muy altas, producen tormentas, producen granizo, ¿sí? Por eso, por ejemplo, Córdoba es una de los lugares donde más graniza en la Argentina. Y se producen justamente pasajes de frente, el lugar donde coinciden, digamos así, masas de aire que vienen del noreste y del sudoeste. Y acá le puse algunas características, o sea, masa de aire frío desplaza a la caliente que ocupa una determinada región. La masa de aire frío presenta mayor pendiente, lo que le hablé, que el aire cálido, formando una línea de inestabilidad, o sea, condiciones más propicias para que se produzca precipitación. ¿Sí? Provocan precipitaciones intensas debido al tipo, digamos así, de nubosidades, de acuerdo a la pendiente que tenga este frente. Entonces, esta nube va a ser más alta o no, va a ser de mayor intensidad. El frío avanza del sudoeste hacia el noreste, ¿sí? Y puede ser de aire polar, o sea, cuando se habla de aire polar, son de regiones subpolares más que nada. A veces uno dice, no, no es frente polar. Bueno, pero en realidad los meteorólogos están hablando de regiones debajo de los 60 grados. Y Antártica, obviamente, ya de la región del polo. Después tenemos, pregunta hasta ahí. Hasta ahora no, profe. Bueno, ¿Se entiende, profe? meta. Frente cálido, veamos ahora. ¿Se acuerdan que también lo hemos visto un poquito? Entonces, una masa de aire que proviene obviamente desde el noroeste, ¿sí? Fundamentalmente viene desde Brasil, o puede venir desde el norte, desde Bolivia, y afecta a una gran zona en nuestra región. La característica es que tienen en general el frente cálido tiene una menor pendiente que el frente frío, y lo que provoca es que sí o sí el frente cálido en su avance tenga que elevarse. Al elevarse, ¿qué le va a pasar? Se enfría. Si se enfría, lo que va a producir es nubosidad, y si las condiciones dan precipitaciones. Ahora tenemos que abarcan mucho más espacio que las anteriores. Y las otras precipitan en forma intensa, ¿sí? Y de poca duración. En este caso forman nubes que producen más bien lloviznas, ¿sí? Y entramos en esa condición de ambiente pesado, contenido de más húmedo. ¿Se acuerdan de que una masa de aire caliente puede contener mayor cantidad de humedad? Entonces eso es lo que pasa justamente. Y al subir, al ascender sobre esa masa de aire frío, la va desplazando hacia el sur y puede llegar, digamos, no sé, mucho más allá de la Pampa, esa masa de aire cálido proveniente de Brasil. Entonces, estas masas de aire frío, cálido, en general son más extensas, te dejan en un determinado lugar las condiciones que llevan, obviamente, mayor temperatura,
mayor humedad. Y a veces uno está esperando, no, por favor, que cambie un poco el clima, dice por ahí, que cambie un poco el tiempo, porque, digamos, está la sensación de pesadez, está la sensación de humedad y temperatura. Bueno, es una combinación muy buena para sentir más todavía la incomodidad. Bueno, eso es con respecto a los frentes. Pero, desgraciadamente, vamos a tener que entrar en un tema que uno recién lo empieza a apreciar cuando empieza a entender todo. Cuando hice la introducción de los vientos, yo hice todo, utilicé todos esos elementos para hablarles de esto. ¿Qué es lo que pasa con la distribución de la energía en todo el planeta? ¿Está? ¿Qué es lo que ocurre? Ahora, hemos utilizado, en la última parte, hemos utilizado qué pasaba que cuando teníamos que poner una partícula en movimiento, una masa de aire en movimiento. Entonces se producían, se tenían que producir fuerzas para producir una cierta aceleración. Entonces esas fuerzas eran las fuerzas de presión, la fuerza de Coriolis y la fuerza de fricción. Cuando la fuerza de fricción no existía, o sea, se actuaba sobre una superficie lisa, por ejemplo el mar, o bien en altura, se producían esos vientos que se llaman vientos geostróficos, donde va a haber dos componentes, la fuerza de presión, que va a ir desde la alta a la baja, y la fuerza de fricción, que va a ser justo contraria a la fuerza de presión, y va a producir una sola componente del viento, ¿sí? Que va a ir justamente junto a las líneas de las isobaras. Entonces, una vez analizado más o menos esas fuerzas, tampoco hemos hecho ningún análisis de componentes de fuerza, ni nada, ni las resultantes. A nosotros nos hacían hacer las resultantes de lo que estudiaron supuestamente en física ustedes. Pero no creo que para mí sea tan importante, ya lo han hecho en física, y yo quiero que tengan más elementos para analizar lo que viene. Acá, por ejemplo, hemos dicho que el desigual calentamiento que existe en el planeta, ¿se acuerdan que existen zonas donde hay más temperatura, que está entre los trópicos? Produce variaciones de presión. Esas variaciones de presión son las causas que producen los vientos. Entonces acá están una de las definiciones primarias también que hemos hablado. Hemos dicho que habían factores meteorológicos. Entonces, miren qué gracioso. Las variaciones de presión producen fundamentalmente vientos que pueden cambiar las condiciones térmicas e hídricas de un determinado lugar. Acá tienen una aplicación de lo que vimos en el primer día de clase. Entonces veamos cómo es el asunto, porque ya también esto habíamos visto en el balance global de energía. Tenemos que hay una región entre los 36, por ahí 35, 36, donde tenemos un exceso de radiación, un exceso radiativo, o sea, lo que ingresa del Sol por radiación de onda corta es mayor que lo que egresa, se va, de onda larga proveniente de la Tierra. Entonces, si esto continuaría así, sería imposible vivir en el Ecuador. También sería imposible vivir en los polos. Sería mucho más frío y el Ecuador sería mucho más caliente. Lo que hay que hacer es justamente un sistema de transporte. La Tierra está diseñada para hacer ese sistema de transporte a través de lo que es la circulación general de la atmósfera, o sea, masas de aire, y masas de agua, que son las corrientes marinas. ¿Sí?
la circulación general de la atmósfera es justamente lo que vamos a ver. Y las corrientes marinas hay dos tipos de corrientes marinas. Una en superficie, que están relacionadas con los sistemas de presión o los vientos en superficie, y otro que es muy profundo, se llama la termoalina. Y este sistema de variación de cómo se transporta la energía en todo el planeta es fundamental para que sigamos teniendo las características climáticas que tenemos hasta ahora. Hace poquito escuchaba una noticia, y no sé si la escucharon ustedes, que esta región, y yo no sé si tiene que ver porque los norteamericanos esparcen todas las noticias por todos lados, pero como se estaba derritiendo mucho el hielo en Groenlandia, esta región, al producirse justamente, derretirse esa agua, y que tiene poco contenido de salinidad, iba a modificar la salinidad que había en esta región y la salinidad que tenía esta corriente oceánica. ¿Sí? Esto lo que podía llegar a ocasionar una disminución en la velocidad de esta cinta transportadora oceánica. Entonces miren lo importante que puede llegar a ser. Lo mismo si ocurría acá en la Antártida. ¿Hasta ahí? Así entramos a la parte de circulación general. Sí, profe, todo bien. Bueno. Sí, profe. Entonces, cuando estudiamos circulación general, voy a hablar directamente de la parte, esta que está pintadita. Cuando se les pregunta, bueno, ¿qué es lo que hacen cuando se estudia circulación general? En realidad es estudiar los movimientos medios, tanto horizontales como verticales en la atmósfera. Medios nada más. E inclusive todo esto es a gran escala, en escala planetaria, como dice ahí. Entonces, son el movimiento medio o promedio, obviamente del aire, en escala horizontal y vertical, pero a gran escala. Para eso, todo esto se hace porque es necesario ver cómo se distribuye el exceso de calor que se produce entre los trópicos, ¿sí?, hacia regiones más frías. Y de qué manera la atmósfera se va a comportar. Y qué es lo que pasó, digamos, por qué no se comportó de esa manera. Entonces, todo esto trata de explicar por qué se ha salido de lo que comúnmente ocurre. ¿Sí? Y fundamentalmente llevar o transportar la energía, donde llega mayor energía, hacia lugares de donde llega menor energía. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Empezó un tipo, dice, empecemos a ver cómo puede ser el comportamiento de la atmósfera si tenemos una circulación idealizada. ¿Qué significa eso? Si tenemos una superficie totalmente homogénea, por ejemplo, ya sea de mar o de tierra, ¿sí?, y la Tierra no se mueve. Y resulta que, ¿qué es lo que pasaba? Vemos que solamente acá va a haber lo que hasta hace rato hemos llamado el gradiente de presión. Una región que se calienta mucho, ¿sí?, que es la región entre los trópicos, o la región esta ecuatorial, y otra región que está bastante fría, que donde se produciría altas, ¿sí? Entonces, habría una componente de fuerza, no se está moviendo para nada, siempre está dando a la Tierra la misma cara hacia, en su movimiento alrededor del Sol. Estaríamos achicharrados de este lado y del otro lado, muertos de frío. Y lo que se observa es el gradiente
solamente el gradiente de presión. Y en la vertical, una celda de circulación donde al tener altas temperaturas, ahí existe un movimiento de aire que asciende de un lado y del otro, que asciende porque esto converge acá, en esta región, ¿sí? Esto convergería acá en la parte inferior, en la parte baja, y al converger entonces no tiene otra que ascender. Asciende y hace este sistema de circulación hacia la alta presión, donde posteriormente desciende y vuelve a hacerlo en superficie y se produce una sola celda de circulación en el planeta. Pero claro, han empezado a decir, está muy lindo lo que has hecho, hermano, pero no funciona así el planeta. Bueno, vamos viendo. Ese es lo mismo que le describí. Entonces, los vientos se dirigen desde la alta presión hacia la zona ecuatorial, que es de la baja presión o de mayor calor. Esa celda, la primera celda de circulación la llevó a cabo Hadley. Este nombre ya va a tener importancia. Entonces, pero que dice, pero vamos viendo, hermano, qué es lo que pasa con el asunto de la rotación de la Tierra, o que la superficie no es toda homogénea, que la Tierra no está fija. ¿Sí? Entremos a jugar con todo eso. Entonces, bueno, vamos de a poco. Resulta que empezaron a hacer todos los modelos, a esto les llaman modelos, y empezamos con imponerle a la circulación idealizada, Coriolis. Otra vez Coriolis. Entonces, ven lo siguiente. Está una alta, una baja y de vuelta la alta. ¿Qué habíamos dicho hace rato? Que Coriolis producía una desviación del viento hacia la izquierda en el hemisferio sur. Obviamente lo contrario en el hemisferio norte, pero esto es lo que me interesa a mí. Si el viento tiene que ir de A a B, debido al movimiento de la Tierra en este sentido, de oeste a este, lo que provoca es que el viento, por lo menos en el hemisferio sur, haga esta desviación. Hasta ahí así de simplecito, ¿eh? El hemisferio norte va hacia la derecha, el hemisferio sur a la izquierda. Hasta ahí nomás. Bueno, ya se le agregó una cosita más, porque teníamos tierra que era homogénea y no rotaba. Ahora, la Tierra es homogénea y rota. Vemos que hay una desviación. Sumándole a eso, lo que vamos a ver es que con esa rotación, dice, tenemos que cambiar el modelo, no hay una sola celda. Entonces teníamos que la celda de Hadley, que es esta, convergen los vientos en superficie de un hemisferio y de otro hacia el ecuador, donde hace calor. ¿Está bien? Y al converger llevan masas de aire hacia la altura. Entonces de ahí es que se ve esto, nubosidad. ¿Sí? Y que la atmósfera, porque hace tanto, llega mucho más energía que en otros lugares, acá la celda que se genera es la de mayor altura. Puede tener 18 kilómetros, por ejemplo. Entonces, se genera una celda de circulación que antes la denominábamos en un principio la celda de Hadley. ¿Sí? Pero esa celda se interrumpe a una determinada latitud media. Esta sigue siendo un sistema idealizado. Ojo al piojo, ¿eh? Se interrumpe a los 30 de latitud. Y vuelve a aparecer otra celda de circulación. ¿Sí? Pero al revés. Miren, los vientos vienen fríos en altura, igual que la celda de Hadley, vienen fríos en altura y hacen que bajen en esta zona, de un lado y del otro bajan, produciendo que las masas de aire en esta región, ¿sí?, bajen y no se produzca nubosidad.
Entonces, bueno, otra característica. Acá hay mucha nubosidad, acá alta nubosidad, perdón, baja nubosidad, porque la masa de aire baja, produciendo todo lo contrario que en esta región, que la masa de aire sube, produciendo seguramente en su ascenso enfriamiento, posteriormente condensación y seguramente precipitación, hasta otra región. Esta celda, entonces, la modeliza otro investigador, es Ferrell, ahí voy a poner el nombrecito acá, que termina diciendo, tienen que haber también otra celda de circulación donde existe esta zona de encuentro de masas de aire, y esa zona de encuentro de masas de aire que recién hemos hablado se llaman frentes. En esta región entre los 60 por ahí, y después avanza, o acá abajo, miren, avanzan, ¿sí?, de la zona más baja para acá, y producen también los frentes, los famosos frentes. Desde la zona polar, entonces acá tengo una alta presión en la zona polar, y la zona más fría, y también existe una celda de circulación hacia los frentes. Esa celda de circulación, ojo, que justamente al ser acá tan frío, esta celda de circulación en ningún momento va a ser caliente, ¿sí? Va a tener aire caliente, sino todo va a ser más bien aire frío, que en su encuentro con masas de aire que provienen de los 30 de latitud, y bueno, va a provocar esta región de frentes. De este lugar, primero vamos acá a la región ecuatorial. Me van diciendo, espere, profe, no entendí tal cosa, ¿sí? Porque me acelero por ahí, y creo que todos lo van entendiendo. De esta región que tenemos acá, del Ecuador, que se están produciendo un gran calentamiento de esta superficie, hemos dicho que se producen bajas presiones. Y cuando se producen bajas presiones, las bajas presiones tienden a concentrar los vientos en superficie. Posteriormente lo elevan, ¿sí?, y producen nubosidad, etc. Ahora, ¿de dónde vienen esos vientos que concentran en esta región? De unos centros de alta presión que se producen a la latitud, aproximadamente en la latitud de los 30. ¿Sí? ¿De dónde provienen esos centros, esas masas de aire? Entonces, empezaron a ver que había vientos que más o menos se comportaban homogéneos durante casi todo el año, que provienen del este, del noreste, del hemisferio norte, y del sudeste del hemisferio sur, proveniente del centro de alta ciclón, de un centro de alta ciclón, de alta presión, a la altura de los 30 aproximadamente. Entonces, acá existen centros de presión que emiten viento hacia esta zona. Y esta zona hay una convergencia de esos vientos. Entonces, esta zona se va a denominar zona de convergencia intertropical. ¿De dónde están emitidos estos vientos? Que se llaman vientos del este, porque, para simplificarlo, porque estos venían del noreste y estos vienen del sudeste. A estos son los vientos del este. Pero también se los denominan vientos alisios. Habrán escuchado ahí por ahí los vientos alisios. Hasta en una samba. Y de ahí en más, estos mismos centros de alta presión producen viento, todo lo contrario, del sudoeste. ¿Está bien? Y acá va a pasar lo mismo, acá va a producir así, vientos
en este sentido. Viento en este sentido. Entonces, para simplificar, le llaman los vientos del oeste. Para un lado del este, para el otro los vientos del oeste. Miren que coinciden porque la parte de Argentina, acá en el sur, tenemos vientos importantes que vienen del oeste. Importantísimos. Y hacen que esta región tenga la mayor velocidad de viento posiblemente en el planeta. ¿Sí? Veamos cómo se llaman, y acá lo lleno de nombre, y esto lo vamos a ir repasando todos los días un poquito para que vayan viendo. Ahí Luquita y Priscila me van a ayudar para hacerlo acordar constantemente esta parte. Los cinturones de presión. Tenemos, primero, una zona donde convergen los aires, ¿sí? Tanto del noreste o viento del este, lo hagamos simple, se llama zona de convergencia intertropical, así. Tenemos una zona de alta presión, ¿sí? A los 30 de latitud, y acá los dibujé la zona esa de alta presión. Resulta que el hecho de que provoque este tipo de vientos que bajan, despejan toda esta región de nubosidad, lo que está provocando es justamente que el cielo esté despejado. Entonces acá se producen los mayores desiertos del mundo, tanto en el hemisferio norte como en el sur. Tenemos una zona de baja polar, porque acá a los 60, al producirse precipitación, ¿sí? Y venir de una región de alta, acá tenemos una zona a los 60 aproximadamente, una zona de baja presión donde el viento proveniente de los polos, lo que se va a ver obligado es a ascender y provocar esas precipitaciones frontales. Y por último, la zona esta de alta presión polar, debido sumamente a su naturaleza térmica, muy baja. Esto completamos con los nombres de las celdas. La primera, celda de Hadley. La segunda, celda de Ferrel. La tercera, celda polar. Qué lío que le hice, pero vamos a ir de a poquito. ¿Está bien? Sí, profe, y se repiten hacia el sur. Exactamente. Pero más o menos, digamos, yo le voy a seguir insistiendo sobre este tema, a lo mejor le puede resultar un poquito más engorroso, pero y si no lo hago, ustedes me hacen acordar, tiene que volvamos a alguna celda de circulación y vamos a verlo con respecto al windy, justamente. Luca y Priscila estaban diciendo que a ellos les sirvió muchísimo para aprender el windy, y ahora lo vamos a utilizar. ¿Qué es lo que pasa si empezamos a desgranar cada uno de estas celdas de circulación y los vientos? Entonces yo les puse algunas características, como por ejemplo, ¿se acuerdan los vientos que yo les dije que eran los vientos del este? También son denominados vientos alisios. Se meten en la cabeza. Y a mí, ¿qué me importa los vientos alisios? ¿Qué me importa los vientos alisios? Uno diría. Bueno, pero la importancia que en este momento tienen es fundamental porque tiene que ver muchísimo con uno de los fenómenos de variabilidad climática que más en boga se encuentra en este momento, que es el Niño. ¿Sí? Todos los productores están hablando de se viene un niño, una niña, ¿qué es lo que va a pasar? Si estos se intensifican o si estos se debilitan, va a tener una importancia fundamental en la producción de un niño o una niña, que lo vamos a ver. Entonces, tenemos que estos vientos alisios o vientos del este, es lo mismo, ¿sí? Van desde la zona de esta alta presión a los 30 grados hacia la zona de baja presión ecuatorial,
justamente. Tienen una desviación, habíamos dicho, porque eran en realidad vientos que estaban sometidos, lo habíamos aprendido como que tenían una sola fuerza la fuerza de presión. Sin embargo, por acción de la rotación de la Tierra, se producía una desviación, en este caso hacia la izquierda, en el hemisferio sur, y surgen estos vientos. Que la zona de convergencia, ¿sí?, no está tan en el ecuador. Y ahora vamos a ver específicamente. Esta es la zona de convergencia intertropical, lugar donde al producirse el encuentro de esos vientos de ambos hemisferios, lo que van a provocar es que se originen nubes. Y por las características que tiene la atmósfera al ser tan alta, las nubes también van a ser altas y seguramente van a producir importantes precipitaciones en esa región. Si vemos en el planeta, una foto instantánea del planeta, lo que vemos es que la zona de convergencia intertropical siempre más o menos se encuentra así, con mucha nubosidad. Y la zona de convergencia intertropical se encuentra desplazada como posición media hacia el hemisferio norte. ¿Por qué? ¿Por qué puede ser? Miren que hablo, ¿no? Una barbaridad ya. Todo un mate, pero... ¿Entienden lo que les digo? ¿Dónde estaría Ecuador acá? Hasta acá está llegando Perú más o menos. Ecuador estaría por acá. Acá están las Galápagos, ¿sí? Entonces, mira, la zona de convergencia intertropical se encuentra un poquito por arriba del Ecuador. Como posición media, 5 al norte. En el verano del hemisferio sur, 1 grado, posición media, ojo al piojo. 1 grado norte, y en el solsticio de invierno nuestro, 8 grados al norte, en el hemisferio norte. Y esto es debido fundamentalmente a la continentalidad que tiene el norte. Por eso ocurre esto. Bueno, otros los vientos, digamos así, que se producen son los vientos del oeste. Hasta ahora hemos visto esto, los alisios, los vientos del este. Y hemos visto que acá está la zona de alta presión. ¿Saben que esta zona fue fundamental para los viajes de Colón? Entonces el tipo salía de acá de España y llegaba acá, y en general en los centros de alta presión, dentro del centro de alta presión, ojo, no hablo del centro de baja presión, donde estoy hablando de un huracán, ahí sí, es jodido. Pero en los centros de alta presión, cuando entraban al diablo los vientos, dentro de la alta presión no hay viento. Entonces, generalmente, la característica del centro de alta presión que es grande. Entonces, los barcos a vela se quedaban varados muchos días. Se acababa el agua, se acababa el alimento, pero muchos días. Y lo llamaron la latitud de los caballos. ¿Por qué? Obviamente, se empezaba a escasear el alimento y para aligerar, digamos así, el barco, o mataban a los animales y los tiraban al mar, o se lo comían. Entonces, de ahí en más, la latitud de los 30 se lo llamó la latitud de los caballos. ¿Sí? Para que tengan alguna referencia, digamos. Y resultó que acá tenemos una región, digamos, en la alta presión, todo alrededor del planeta, de los desiertos más grandes del mundo. Acá se encuentra un desierto en Estados Unidos, el Sahara, el desierto de Gobi, los distintos desiertos en el Asia Menor, y en el hemisferio sur tenemos acá, cerca de los 30,
¿Qué tenemos fundamentalmente esta parte? El desierto más árido del mundo, ¿cuál es? Desierto de Atacama. Muy bien. ¿Sí? El desierto de Atacama, también tenemos uno en Australia, así que está en el sur de África. ¿Está? Es aproximadamente ahí en la latitud de los 30, donde tenemos todo esto. Entonces, tienen ahí ahora los vientos del oeste, ¿sí? Que van a ser, o los contralicios también les pueden llegar a encontrar. Y son vientos que van ahí de los 30, al sistema de alta presión hacia los 60, ¿sí? Donde al encuentro de masas de aire polares van a provocar los frentes. Y de acuerdo a donde se encuentren, puede ser antes de los 60, después de los 60 van a producir precipitaciones en ese lugar. Por supuesto están más comprometidos el hemisferio norte, especialmente los canadienses, los norteamericanos, los rusos, ¿sí? Por las características de su terreno, de su lugar, que nosotros. Nosotros tenemos más bien vientos que en el sur, que casi se vuelven geostróficos. O sea, que son vientos paralelos a las isobaras. Entonces, por las características que la mayoría de la superficie en el sur de América del Sur es mar, es océano. Entonces hay mucho más homogeneidad. Ahí tenemos también posteriormente los frentes polares, ¿sí? Son semipermanentes y por supuesto que están interrumpiendo la acción de los vientos del oeste. Ojo que lo mismo pasa en los dos continentes. Yo quise buscar algo que esté relacionado con nuestro hemisferio y a veces ha sido más difícil encontrar, pero se pueden imaginar bien ahora que vamos a verlo, lo del Windy. Acá tenemos los sistemas de alta presión. Ya les hablé de los sistemas de alta presión que estaban ubicados a la latitud de los 30 grados y a los 60 se encuentra todo un cinturón de baja presión. ¿Sí? Entre los 50, este sí es más móvil que el otro. Este centro de baja presión entre los 50 y los 70 de latitud. ¿Qué provoca o qué acción tiene esto con la precipitación y la evaporación? Miren, acá tenemos en el Ecuador la zona de convergencia intertropical. Entonces, venían los vientos alisios, los vientos del este, de un hemisferio y del otro. ¿De dónde provenían? De los centros de alta presión. ¿Sí? Que están ubicados ¿a dónde? A los 30 de latitud aproximadamente. Entonces, esta zona seguramente que va a precipitar mucho más de lo que se va a evaporar en esta zona. Entonces, para un lado tenemos, acá lo que están graficando es la precipitación menos la evaporación. Entonces vemos que desde acá hacia la derecha, la precipitación es mayor que la evaporación. Y desde acá hacia la izquierda, la precipitación es menor. Entonces tenemos zonas donde se observa esa condición donde la precipitación es menor a la evaporación. Esa es la zona de que les hablé de los 30, donde tenemos desierto. ¿Sí? Y esa zona se está viendo a nivel, digamos, sí, zonal, a nivel de todo en ambos hemisferios que precipita menos que en otros lugares, y mucho menos que en la región donde más precipita en el planeta, que es la zona de convergencia intertropical. Después tenemos otra región donde precipita mucho, que va a ser la zona donde existen frentes, ¿sí? Y bueno, es masas de aire que provienen obviamente del polo y que van hacia los 60 y que pueden llegar hacia el 40, 30, etc. ¿Sí? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Miren, Sí, se hace un corte
meridional en este caso. Esto lo dice este señor que está acá por si acaso lo quieren ver. Lo que se encuentra es que la atmósfera es mucho más alta hacia el Ecuador. No sé, no se nota muy bien, pero aquí se pone el Ecuador. Después tenemos, y ahí está la celda de Hadley, la primera celda. Si aquí está el Ecuador, centro de baja, y acá se va a producir desde la alta, que está en los 30, va a haber vientos que van a converger en la zona de baja presión o la zona de convergencia intertropical, ¿sí? Que tiene una posición media aproximadamente de 5 grados, ¿sí? Y van a producir una celda. Esa celda que en un principio era grande, el tipo que empezó a investigar todo esto es el señor Hadley, y resultó que de ahí en más sale la primera celda de circulación, ¿sí? Después la otra celda de circulación que va desde la zona donde se producen los vientos. Para un lado están produciendo los vientos del este, para el otro los vientos del oeste. Estos vientos del oeste, al estar en esta posición en los 30 de latitud y hacerlo desde arriba hacia abajo, donde hay en la parte de abajo hay divergencia de aire en un centro de alta presión, lo que van a provocar son los frentes que van a frenar las masas de aire polares, ¿sí? Y también es una zona donde precipita, al igual que la zona de convergencia intertropical. Y acá vemos otra cosa que va a ser importante. Solamente les voy a hablar, nada más decir que existen esto. Pero estos son vientos en altura que son como si fuera una corriente marina, ¿sí? Esa corriente marina es una que tiene alta velocidad y se produce en la alta atmósfera, ¿sí? Generalmente justo al límite con la troposfera. Y se llaman dos jets, dos corrientes en chorro, es lo mismo, ¿sí? Y que van a tener mucha influencia en la inercia de energía que va a provocar por la velocidad que tiene, que modifique estas celdas de circulación que le estoy hablando. ¿Complicado? Simplemente estos jets lo que tienen son fuente de energía para que se produzcan movimientos de estas celdas de circulación y que a veces no son rectos y tienen más de 300 kilómetros por hora. En general, a veces los aviones lo utilizan y al entrar en un jet gastan menos combustible, ¿sí? Siempre y cuando el jet no se ponga loco y haga una serie de vaguadas y modifique la dirección justamente de la trayectoria del avión. A veces salir del jet también resulta un poquito engorroso. Entonces, este es un corte vertical nada más y hemos visto algo del jet, solamente quiero que sepan eso. Son masas de aire que se encuentran en altura, que también modifican, digamos, el sistema de circulación de celdas, nada más. Pero, ¿qué es lo que pasa? La Tierra no es homogénea, obviamente, ¿no? Y existen masas de aguas continentales, perdón, existen masas de agua, existen continentes, ¿sí? Y existen montañas, lo que se provoca es rozamiento. Entonces, se modifica también estas celdas de circulación. ¿Cuál es la posición media de estas celdas de circulación? Vemos acá que la posición media, digamos así, primero, esta línea roja que está acá es la CIP. ¿La ven?
Estoy hablando de la presión media a nivel del mar para el mes de enero. ¿Sí? O sea, acá estamos en el hemisferio sur, estamos en verano, hemisferio norte, invierno. La zona donde más precipita es acá, la zona de convergencia intertropical. Yo le dije no es homogénea y la característica se encuentra, si estamos en el verano del hemisferio sur, a 1 grado aproximadamente de latitud. Posición media 5. En el verano del hemisferio sur, 1 grado. Y acá hay cosas fundamentales. Tenemos 2 anticiclones alrededor de nuestro continente. El anticiclón del Pacífico y el anticiclón del Atlántico. Estos 2 anticiclones van a ser fundamental para la precipitación que podamos llegar a tener en nuestro continente, en nuestro sur de América del Sur. ¿Sí? Y un centro que interrumpe justamente toda la línea de alta presión, un centro de baja presión sobre el continente. Entonces, ¿cómo es el modelo de circulación de la presión para el mes de enero? 2 centros de alta presión, uno del Atlántico y otro del Pacífico. Este centro del Pacífico, miren cómo emite los vientos, que se llaman vientos ¿qué? Alisios. Alisios, bien, o vientos del este. Y este centro de alta presión del Atlántico emite la dirección también, en la misma dirección, los vientos, hacia la zona de encuentro intertropical. Pero también en la otra dirección está produciendo esto, los vientos del oeste. Vientos del oeste. Y si ustedes ven las isobaras acá, están bastante juntitas, lo que implica velocidades de viento bastante altas, y que los vientos del oeste son altísimos y tienen incidencia acá en el sur. Si uno ha ido al sur, conoce algo del sur, sabe que sopla viento todo el tiempo, ¿sí? Y viento de alta intensidad. Y es una zona con mayor potencia eólica, pero a veces demasiada. Entonces, lo que hacen es, tienen que prever que no sea tan terrible esa velocidad del viento, ¿no? Que a veces llega a destruir los aerogeneradores. Y la posición media de estos anticiclones está un poquito por debajo de los 30 de latitud. Está un poquito debajo de los 30 en verano, la posición de los anticiclones. Una característica simplemente que le quería mostrar, que en el hemisferio norte se producen centros de alta presión en vez de lo que se producen acá en el mar, en el continente, por lo frío. ¿Sí? A ver, se llama anticiclón de Siberia, o sea, frío seguramente, con el nombre nomás ya me está diciendo que frío. Y estos van a provocar vientos en otra dirección, ojo al piojo que acá se mueven distintos. ¿Sí? Entonces, y de acá, en un centro donde va a emitir viento y va a emitir unos fríos de la Gran 7, hablando mal y pronto. ¿Sí? Especialmente para los europeos o para toda esta región, digamos así, de los... ojo que acá hay una gran montaña, digamos, la montaña más alta del mundo, ¿no? El sistema del Himalaya. Que me emití frío, digamos, a toda esta región. Y también este otro centro ubicado en Canadá, que me emití frío hacia las zonas más bajas, hacia latitudes más bajas, y están los fríos que se producen en Estados Unidos, que son tan intensos, lo vemos mucho en la tele. Este es el posicionamiento del mes de enero. ¿Qué es lo que va a pasar en el mes de febrero? En el mes de febrero justamente
la posición media de los anticiclones va a subir un poquito. ¿Sí? Va a subir de los 30, va a estar un poquito más alta. Por supuesto que va a provocar los centros de alta presión, se siguen encontrando acá, en el Pacífico y otro en el Atlántico. Y lo que se está viendo mucho es este pasaje de vientos del oeste, que están provocados obviamente que en este caso por el centro de alta presión, este centro de alta presión. Y miren lo que ocurre en el hemisferio norte. Justamente todo lo que era un centro de alta presión por el frío que hacía, está provocándose un centro de baja presión por la continentalidad justamente, porque acá se eleva muchísimo la temperatura, entonces está provocando un centro de baja presión y también atrae sobre esta zona vientos de los lugares de alta presión. Entonces, les dejo estas preguntitas, pero vamos viéndola antes que, para no martirizarlo tanto como los martirizos pobres, disculpen. En este caso es un tema muy, a veces engorroso, pero ya de a poquito lo van a empezar a ver y lo van a poder hacer las lecturas más fáciles. ¿Sí? Ahora, yo quería que comparen si existen diferencias o similitudes que se puedan observar, digamos, en el Windy. ¿Cuántas celdas describe el modelo idealizado de circulación global? ¿Sí? Modelo idealizado de circulación global para una Tierra en rotación. Bueno, sigan leyendo esto y lo van tratando de ver, ¿sí? Y vamos a ir describiendo un poquitito antes de... voy a hacer no, puse mantener, qué desgracia. ¿Qué hora es? 11:15. Hacemos un descansito. Bueno, profe. Ahí está. Ahora detengo la grabación. Bueno, profe. Ahí está. Hoy no han entrado nadie, che.